Hola a todos, gracias por conectarte. El día de hoy estamos en el número 34 y en el manual es la página 55, el número 34 que es unicidad. Unicidad se puede, se puede ver como una unión en la naturaleza superior, naturaleza inferior, el lado izquierdo, lado derecho del cerebro. También podría ser como emociones inferiores, emociones superiores, alma encarnada, alma superior. Tradicionalmente la unicidad se ve como la unión entre el alma encarnada y el alma superior. Pero incluso cuando haces trabajo con el tono vagal, ¿sabes? Hemos hecho estas clases de sintonizando con tu calma divina. Parte del beneficio de tener altos y grandes niveles de tono vagal es también tener grandes niveles de unicidad. Hay un mayor nivel de conexión del alma y un potencial más grande de la unión entre el alma encarnada y el alma superior. Esto no solamente está asociado con algo espiritualmente, sino también psicológicamente va a limpiar la mente y también limpia formas de pensamiento. También ayuda a profundizar el nivel o el grado del tono vagal en el cuerpo. Pensamos en el tono vagal simplemente como diferentes sistemas, pero es como el cuerpo entra en un descanso y reparación. Y también hay profundas razones para el tono vagal, tanto psicológicamente como para nuestro bienestar y desarrollo espiritual. Aquí vamos a utilizar un aceite que se llama vacío, y el vacío es de hecho la garganta. El vacío es este espacio entre el alma encarnada y el alma superior. La corona, la frente y el ashna, todos estos están asociados con el alma superior. Del corazón hacia abajo están asociados con el alma encarnada. Así que la garganta es el vacío que cruza y hace esta conexión entre el alma superior y el alma encarnada. Así que vamos a hacer este proceso. Así que de tu kit vas a sacar este aceite vacío, the void, el vacío. Comienza a inhalar con tu conciencia en el lado izquierdo del cuerpo, lado izquierdo de la cara, el cuello, el hombro, cadera hacia la parte externa del tobillo izquierdo, tomando profunda, suave respiración. El lado izquierdo del cuerpo tomando profundas, suaves respiraciones. Tomando profundas, suaves respiraciones. Profundas, suaves respiraciones. La parte frontal del cuerpo. el- la cara, el cuello, pecho, abdomen, parte frontal de la pelvis, parte frontal de las piernas, parte superior de los pies.
Mueve tu conciencia al lado derecho del cuerpo, todo el lado derecho del cuerpo, el lado derecho de la cara, el cuello, el hombro derecho, cadera derecha hacia la parte externa del tobillo derecho, tomando profundas, suaves respiraciones. Profundas, suaves respiraciones. La parte posterior del cuerpo, parte posterior del cuerpo, la parte posterior de la cabeza, el cuello, espalda, cadera, la parte posterior de las piernas, la parte posterior de los tobillos, de los talones. Pausa, permanece en quietud. Pausa. Muy bien, esta es la versión estándar. Esto es algo que puedes hacerlo de forma diaria, hacerlo antes de una meditación o quieres integrarlo dentro de otro proceso que estés haciendo.
También puedes agregarlo a un stack de otros programas áuricos y es algo que puedes hacerlo en bases diarias, incluso múltiples veces al día. Y ahora vamos a hacer la versión avanzada, tal vez una o dos veces a la semana, la versión avanzada, para darle a tu cuerpo energético y a tu cuerpo tiempo para asimilarlo. Así que con esto, utilizando el mismo aceite, tu conciencia en el lado izquierdo del cuerpo, el lado izquierdo de la cara, el hombro izquierdo, costillas, cadera, la parte externa del tobillo izquierdo, todo el lado izquierdo del cuerpo. Ahora tu conciencia está en la parte posterior del cuerpo. Tu conciencia está en la parte posterior del cuerpo, la parte posterior de la cabeza, el cuello, espalda, hacia los talones. La parte posterior del cuerpo. Tu conciencia está en el lado derecho del cuerpo.
Profundas, suaves respiraciones con tu conciencia en el lado derecho del cuerpo. Tu conciencia está en la parte frontal del cuerpo, de cara, garganta, pecho o abdomen, la parte frontal de la pelvis, la parte frontal de las piernas, hacia la parte superior de los pies. Toda la parte frontal del cuerpo. Pausa y deja ir. Deja ir.
Ahora comienza a inhalar con tu conciencia en las rodillas, ambas rodillas o solamente la parte posterior de la rodilla. Tu conciencia está en las rodillas, profundas, suaves respiraciones. Tobillos, tu conciencia está en los tobillos. Profundas, suaves respiraciones. Profundas, suaves respiraciones. Las plantas de los pies. Tu conciencia está en las plantas de los pies.
Pausa y deja ir. Permanece en quietud. Vamos a repetir los 4 cuadrantes. Tu conciencia está en el lado izquierdo del cuerpo, el lado izquierdo de la cara, el cuello, el hombro izquierdo, costillas izquierda, cadera izquierda, hacia la parte del tobillo izquierdo. La parte frontal del cuerpo, cara, pecho, abdomen, garganta, hacia la parte de la pelvis, parte superior de los pies, toda la parte frontal del cuerpo. La parte derecha del cuerpo, toda la parte derecha, la cara derecha, cuello derecho, hombro derecho, costillas, cadera derecha, la parte externa del tobillo derecho,
la parte posterior del cuerpo, la parte posterior de la cabeza, el cuello, espalda, parte posterior de las caderas, hacia los talones. Pausa, permanece en quietud. Pausa, permanece en quietud. Y la última piensa, tu conciencia está en el cerebro. Profundas o respiraciones con tu conciencia en el cerebro. Tu conciencia está en la columna. En la columna.
cerebro y la columna, los dos simultáneamente. El cerebro y las plantas de los pies. Al inhalar, mueve tu conciencia arriba de los tobillos. Al exhalar, abajo hacia la tierra. Pausa, permanece en quietud. Permanece en quietud. Deja que se incube por un momento.
Vamos adelante a compartir experiencias, a hacer preguntas. Vamos a hacer esto y después saltamos a preguntas y respuestas normales. Primero, ahorita relacionado al programa áurico. Así que adelante, puedes escribir o levantar la mano. Go ahead, Denise. Realmente me gustó mucho el olor de este aceite y pareciera que está liberando ciertas cosas. Estoy como liberando un par de cosas como conexión y liberación en diferentes áreas. Y he estado haciendo este programa. Recuerda que hace un par de años les dije que tenía dificultad de conectarme con la parte izquierda. Y después de estos programas, esta última semana, comencé a conectarme un poco más con la parte izquierda. Es bastante interesante. Fue después de este accidente de caballo que tuve, que afectó mi lado izquierdo, después de mucha terapia física y, y vaya, esto me encantó. ¿Puedes explicar un poco más acerca de el vacío? Tiene que ver con el chakra de la garganta, no con no necesariamente con la garganta física, sino con el chakra de la garganta. El vacío es este espacio entre el alma superior y el alma encarnada. Cuando meditamos, cuando activamos el corazón y luego la corona, hay una conexión que cruza ese vacío que conecta el alma superior y el alma encarnada. Así que es simplemente este espacio, eh, este potencial. Sí, es como cuando hablamos de tu ser, esta vasija o este canal o mm, esta vacuidad. Muchas gracias. Creo que sí está mucho más claro. Por alguna razón siento que este lo voy a trabajar más esta semana. Sí, este es un poco más hacia la parte espiritual. Tenemos varias cosas que puedes utilizar para esta condición o esta condición, pero estos tienden a ser bastante impactantes de forma silenciosa, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. ¿Qué es lo que tiene este aceite? ¿Qué aceites tiene? Déjalo busco. Dame un momento. Vaya, este lo hice hace bastante tiempo. Aquí está. Así que tiene cistos, sitka, aloes, aloes bastante lujosos y frankincenso negro y acacia. Es una mezcla bastante lujosa. Tiene, tiene estos aceites bastante buenos. Muchas gracias. Go ahead, Barbara. Esto fue bastante profundo y poderoso. Mucha energía moviéndose. Empecé a bostezar bastante, incluso cuando estaba en la parte posterior de la garganta.
como que tuvo un efecto acumulativo con lo que hemos hecho. Sí, cuando refinamos la parte del aura, en la parte posterior va a ser un poco la que va a haber un poco más, y por raro que parezcan las laterales, no sé si es la palabra correcta, pero no sé si se está expeliendo o los bloqueos salen un poco más a la superficie. Así que usualmente empiezas a atravesar más y tocar más hacia el reino astral. Esa es la razón por la que no vamos simplemente parte frontal y posterior. Las laterales juegan un rol significante. Si nada más haces mucho de la parte frontal y posterior, pero a veces se te olvida la parte de atrás. Y he encontrado que cuando haces mucho trabajo en la parte posterior hace que el plexo solar realmente empiece a liberarse bastante. Y usualmente no es de que es algo incómodo. Le llamaba a esto como diarrea etérica, simplemente empieza a expeler y disiparse. Empieza a expeler y disiparse. Así que a veces cuando haces el cuadrante, es como cuando Denise decía del lado izquierdo, puedes permanecer un poco más en esa zona. Entre más empiezas a refinar el aura, va a haber más estas secciones que, así como si fueran rocas energéticas, simplemente van, van acumulándose en diferentes áreas, así que son acumulaciones de varias cosas. A veces son cosas con las que simplemente venimos en esta encarnación. Por lo menos esto se ve para mí, se ve tan denso a veces que realmente no se ve como que si hubiera sido ensamblado en esta vida. Es tan grande, tan denso, donde dices, vaya, esto realmente tengo que trabajar, este tipo de bloqueos. Y si tú lo piensas, es como el karma se manifiesta, la luz entra en, en la sangre o la falta de luz. Y estos bloqueos es como nosotros los procesamos, como pasamos a la mente intuitiva. Y estos bloqueos causan reacciones en nuestro cuerpo, emociones, en, en nuestro cuerpo mental, en el cuerpo emocional. Porque si tú lo piensas, tenemos ciertas cosas que nos molestan o cuando vamos y atravesamos algo ya sea del pasado, una situación activa y, y de repente hay estas cosas que sin importar lo que hagas siempre está ahí, ¿sabes? Y mucho de eso está estancado en el campo. A veces puede ser más como un evento traumático si el trauma fue lo suficientemente fuerte, pero sí. Siento un poco de actividad muy sutil en la garganta. No, de hecho, ese es un muy buen signo. Siento que el menor de la garganta también se activó el día de ayer cuando hicimos el trabajo del procesamiento del sueño. ¿Puedes hablar un poco más acerca del garganta menor? Este ayuda a generar una mejor función en la garganta. Está conectado también con procesos fisiológicos y potencializa la función de la garganta. Lo mismo con el posterior de la garganta. Posterior de la garganta, el frontal de la garganta y el posterior de la garganta hacen cosas similares, pero el menor de la garganta y la mandíbula, estos dos lugares contribuyen a funciones de la garganta.
Es como los brazos y las piernas están asociadas con el chakra básico. Es lo mismo que el menor de la garganta, mandíbulas con la garganta. Ok, muchas gracias. Thank you. You started this segment off. Oh, did you have more to say? ¿Sabes cómo hablamos acerca de el intelecto? Y hablamos también de la intuición y la intuición asociada con la mente intuitiva. Puedes decir que cuando la luz empieza a entrar y está en el proceso de concretarse, se divide en estos 4 aspectos en el trabajo que hemos hecho y continuamos haciéndolo con los 4 aspectos de la sangre, que son bastante específicos acerca de materializar la luz hacia la forma. También lo que yo diría es que si lo reviertes, si lo ves desde el punto de vista, desde el intelecto, o en el cuerpo, los mecanismos de homeostasis, le puedes llamar de diferentes formas dependiendo si está en la naturaleza, si está en el cuerpo, en la mente. Sin embargo, está este aspecto siempre moviéndote desde experiencias pasadas y luego repetición o mantenimiento de esa repetición y por último la protección de esa repetición. Y no estoy hablando de protección de otras personas, está protegiendo las cosas que se repiten una y otra vez. Protegiendo las cosas que haces una y otra vez. Y este componente de protección es opuesto a ser conciencia o estar consciente. Es básicamente está protegiendo esta repetición y nos hace conscientes dormidos. La conciencia se duerme. Cuando vas a través y rompes estos aspectos, cuando traes la energía del alma hacia el cuerpo, esto ayuda a sanar el cuerpo. Pero cuando ves la idea de los bloqueos, estos bloqueos suceden. Puedes romper estos en 4 bloques y cuando hay un área que no está respondiendo al tratamiento, tu cuerpo no es capaz de moverse. Hay estos bloqueos en alguno de esos aspectos. Así que cuando vamos a través de hacer prácticas, relaciones con el tono vagal, vamos más profundo en este componente de repetición y entramos dentro de este profundo nivel de protección. De nuevo, está protegiendo cualquier tipo de cambio, transformación y está tratando de mantener esa repetición. Es esa parte que de cierta forma no nos está permitiendo tener más pensamientos conscientes, tener más conciencia. Simplemente nos mantiene en ese comportamiento automático, pensamiento automático. Así que la idea de la garganta menor y mandíbulas ayudan a desenvolver alguno de esos componentes. Las mandíbulas ayudan a desenvolver estos mecanismos de protección. Y el menor de la garganta es más acerca de este componente de mantenimiento.
continúa perpetuando lo que sucede. Incluso la idea de utilizar aquí el vacío es para disminuir también estas tendencias, para que el intelecto homeostasis o el aspecto que ocurre del entorno. Vaya, esto me ayuda bastante. One last Y thing. una última cosa, comenzaste a hablar de esta sesión acerca de profundizar la conexión con el tono vagal. This whole programming process. ¿Es este proceso de programación áurica o un aceite en particular? Todos los programas áuricos en cierto grado tratan este aspecto del tono vagal, pero sobre todo los que le pegan al sistema nervioso, al sistema cardiovascular. Y este es uno de los que van profundamente en el cuerpo. Porque incluso cuando tú ves la idea de vamos a activar el corazón en una profunda meditación con tu conciencia en el corazón, solamente podemos tener el nivel de experiencia y activación del corazón depende en cierto grado de los bloqueos que tienes en el cuerpo. Si continúas desenvolviendo estos bloqueos, empieza a haber un potencial más y más grande, porque empiezas a ir más allá del cuerpo físico. Empiezas a realmente experimentar en reino astral, el cuerpo astral. Así que incluso cuando ves el sistema cardiovascular, hay tono vagal para el corazón, el sistema cardiovascular como tal, pero también puedes ir a estos diferentes elementos, detalles donde rompes esta circulación y dices, ok, la circulación pulmonar, el sistema circulatorio, cada uno tiene sus diferentes tipos de estrés. Usualmente para la mayoría de las personas, la circulación pulmonar, donde la sangre llega del corazón y se oxigena otra vez, usualmente hay un gran estrés. Y esto cuando se empieza a disminuir, sí, tu cuerpo se siente mucho mejor, pero de repente empiezas a tener profundas experiencias espirituales y, y un psique más regulado, emociones y mente. Y para el corazón, el tono vagal del corazón, usualmente este tiene que ver con conflicto. Y no es de que eres una persona que simplemente camina alrededor del conflicto, pero digamos conflicto en la vida, cosas traumáticas, situaciones que suceden, son puñetazos al corazón una y otra vez. Así que realmente no tenemos reacciones hasta que hay una molestia emocional o algo como ansiedad o algunas formas de ansiedad, debería decir. Mucho de esto tiene que ver con el tono vagal asociado con el sistema cardiovascular. Así que, sabes, lo hacemos para sanar, pero si pasas este aspecto de solamente estar viendo el cuerpo relacionado al tono vagal, todavía está todo este otro lado, incluso esta parte con el vacío y ¿cuál es el que es con el de Vajrayana? El aceite Vajrayogini. 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 Estos es un estado mucho más profundo que el cuerpo solamente desearía ir a esos estados. Cuando tú ves ideas como paz interior, un corazón activado y una mente en quietud, en silencio, solamente empiezas a combinar estos diferentes aspectos, empiezas a apagar estos diferentes agitaciones en el cuerpo y luego empiezas a generar un momentum donde empieza a calmar y generar silencio en todo esto y empiezas a entrar en este reino porque el cuerpo ya no está reactivo. Así que en un profundo nivel psicológico
Y no es como pensamos en el intelecto, necesito liberar este trauma. Es diferente, es como pararse, estar en este cuarto donde están todos los traumas y simplemente, ok, me voy de aquí. Cuando se empiezan a liberar poco a poco, se empieza a liberar poco a poco, pero llega un punto donde dices, ok, simplemente tengo que pararme, salirme de este cuarto y cerrar la puerta. Y no es una supresión, no es suprimirlo, es simplemente sales fuera de eso y todas estas cosas se mueren de hambre. Ya no los estás sosteniendo. El cuerpo energético, tu conciencia, el subconsciente y el consciente, todos estos simplemente empiezan a desvanecerse. To answer my questions. Los bloqueos. Vaya, muchas gracias. Gracias por responder mi pregunta. Sí, con gusto. Y bueno, con esto terminamos el programa áurico, esta sesión de programa áurico. Y ahora vamos a comenzar preguntas normales. Hey, Greg. You mentioned when you were talking about Adelante. Denise, you were talking Hola, about estabas hablando acerca de Denise, acerca de protección, acerca de la garganta. conversation Y about casi como que mi conversación, mi mente fue hacia, protection ok, esta protección es acerca de proteger la fisiología y el intelecto. No es un buen tipo de protección. Yeah, okay, right. That's what I was getting was Sí es más como una armadura, ¿no? Es yeah. así es. A veces puedes decir que estás tratando el hígado y quieres tratar el hígado y le avientas todo y no está respondiendo. Y cuando empiezas a checar, empiezas a ver repetición, mantenimiento, usualmente es el mecanismo de protección. No deja que se rompa fuera de este patrón repetitivo. Okay. So if I want to minimize Así que si quiero minimizar, o digamos que utilizamos esta palabra de minimizar esta cualidad protectiva facilitate release para facilitar y liberar estas energías, cualquiera que sean del hígado, del corazón o de la garganta, what's the magic bullet for going after that? ¿cuál sería? Serían varios. Primero hablemos de algunos aceites singulares. Yo lo que haría es trataría el programa áurico primero y luego haría algún tipo de tono vagal que está asociado a esto. Right. Y la siguiente pieza, realmente no hemos hablado de esto, pero están los 4 aspectos de la voluntad. Estos están realmente relacionados con el reino físico, el reino emocional, el reino mental y el reino espiritual. Remember those conversations. Sí, recuerdo que hablaste de estos. Creo que tal vez toqué algo de esto en la versión de Enciclopedia Angelical, la segunda versión, pero bueno, en algún momento llegaremos a esto. Entonces trabajas el programa áurico, el tono vagal y la opción siguiente es utilizar como tubo rosa, lirio de jengibre, que son muy buenos para esto. El tubo rosa está en la tradición budista. Se asocia con Chiang Rinzai o Avalokitesvara o Buda Kuan Yin, que es básicamente significa que está escuchando los mundos interiores, es el gran ser encargado de escuchar y responder oraciones. Así que si tú invocas a Avalokitesvara o a Kuan Yin, haces un mantra, una profunda devoción, esta oración eventualmente será respuesta, digo, en cierto grado. Cuando tú ves muchas de las imágenes de Avalokitesvara, hay un gran collar de flores que es de tubo rosa alrededor de su cuello. Y cuando ves las diferentes imágenes de
enseñanzas budistas, incluso en otras tradiciones. Incluso, como te decía, en otras tradiciones como egipcias usualmente utilizan loto, pero también hay una flor que usualmente está conectado con este proceso. Y cuando tú ves la idea de romper a través de esa protección, eso es lo que hace el tubo rosa. Y es bastante padre, es bastante activador al corazón, relaja bastante, pero si haces conciencia corporal con tubo rosa, algo empieza a suceder. Y no tiene. Y también podrías utilizar lirio de jengibre. Lirio de jengibre usualmente es un poco más para limpiar cosas. Sin embargo, he encontrado que el lirio de jengibre es un poco mejor cuando es relacionado a un evento pasado. Y tu rosa es simplemente el cuerpo y los mecanismos. Así que están estos dos. Y otra cosa, dentro de un kit había un aceite que se llamaba tensión corporal de la mente radiante. Ese también puede ser potente. Incluso otra cosa que puedo decir es cualquiera de los aspectos de los planetas es parte de lo que hacen. Esos aspectos de los planetas. Porque incluso cuando lo digo de esta forma, este tipo de protección es casi como el opuesto de nosotros estar conscientemente o en nuestra conciencia. Es un tipo de conciencia, pero es bastante instintiva y primordial. Digo, todavía hay un poco de conciencia ahí, pero esos aspectos de los planetas, parte de lo que hacen es ma- empiezan a romper ese mecanismo de protección. Y no de una forma que sea agresivo, simplemente empieza a, a romperlos y hacer un cambio. Y siempre cuando sientes que hay un cambio de conciencia, por ejemplo, en alguna de esas clases donde dices, vaya, me siento totalmente distinto, parte de lo que es estos mecanismos de protección se empiezan a romper y permiten más de tu presencia entre en la forma física. Así que tienes un montón de opciones. Okay, lots of places to play. Avalokitesvara. Could we use? It sounds like Y Avalokitesvara. Avalokitesvara The level suena que está like we've been como en el nivel de un ángel, como hemos discussing. discutido con los ángeles. Cuando tú trabajas con deidades, hay 24 ancianos espirituales que el cuerpo energético abraza el planeta. Y Avalokitesvara o Kuan Yin es uno de ellos, como le quieras llamar, grandes maestros o ancianos espirituales o gran presencia. Es un poco diferente a ángeles, pero en la misma línea. Por ejemplo, decir Jesucristo es un ser planetario, Buda, ser planetario, Lord Rama, Manjushri. Así que tenemos el aceite de Avalokitesvara. Puedo utilizar este aceite de Avalokitesvara y utilizar el proceso angelical que hemos hecho hace un par de semanas. Así es, totalmente. Incluso una versión simple de eso, simplemente hacer conciencia corporal y luego el proceso angelical donde vas desde los pies hacia arriba al Meimei y la columna y hacia arriba es especialmente con deidades. Esa pieza es muy potente, extra potente. Y también Om Mani Padme Hum, donde inhalas el aceite, lo pones abajo y recitas Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
¿Hiciste la práctica mística la otra noche donde hicimos con un tonka? No. Una de las cosas es de que si tienes una imagen de Kuan Yin o Avalokitesvara, sabes, medita en la forma por un poco y haz contacto visual con la imagen y haz el mantra. Muy bien, ok, muy bien, lo voy a hacer, gracias. Y hace tiempo hiciste una publicación donde hiciste una práctica con una deidad, una práctica devocional y está en el canal de YouTube. And then we'll go ahead and, oh, I have a share for the programming, and go ahead and raise your hand in the chat for the regular Q&A, and we'll get to that. Y pues ya puedes levantar la mano para preguntas y respuestas normales, pero todavía hay algunas en el chat. Y alguien comparte. Esto fue bastante relajante y aliviador. Y cuando estaba hablando aquí con Bárbara, no me podía parar de bostezar en mi garganta. Durante todo el proceso, mi imaginación y creatividad iban completamente alocadas, donde decía, vaya, vaya. Sí, fue bastante profundo ya al final del proceso. Así que con esto completamos la semana de programa áurico. La siguiente semana es prosperidad, así que el aceite sería prosperidad al mismo tiempo y en el mismo día. Te veo.